¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Boxeo de Colección. Un boxeo de colección a todo knockout. ¿Por qué? Porque la gran victoria que hace poco consiguió Sergio Maravilla Martínez ante Paul Williams nos inspiró a buscar en el archivo los mejores knockouts del boxeo argentino. No solamente en cuanto a la espectacularidad de la definición, sino también a la importancia, a la trascendencia. Por eso veremos varios knockouts históricos que han tenido a boxeadores argentinos como protagonistas y como ganadores, tal cual ocurriera con Sergio Maravilla Martínez, cuyo knockout ante Paul Williams veremos en el último bloque. Vamos a comenzar para refrescar la memoria con el primer campeón mundial que tuvo el boxeo argentino, Pascual Pérez. En noviembre de 1959 enfrentaba en Japón a Sadao Yaoita. ¿Y por qué este knockout tiene su significancia? Porque Yaoita en enero de ese mismo 1959 lo había vencido a Pascual Pérez en una pelea fuera de título. Le sacó el invicto, por cierto, al León Mendocino y por supuesto, nobleza obliga, Pérez debió darle la oportunidad por la corona mundial. Pérez noqueó espectacularmente a Yaoita, pero no solamente eso, sino que le dio una lección de boxeo. Vemos entonces el primer gran knockout histórico del boxeo argentino. Allí vemos a Pascual Pérez entrenando para el compromiso que asomaba como muy difícil en Japón. Felipe Segura, su entrenador de siempre, Lázaro Cosi, su manager, vigilando el trabajo del León Mendocino. Y este es Sadao Yaoita, también en la etapa de entrenamiento para lo que sería la pelea de su vida. La promoción del combate en la ciudad de Osaka. Y la entrada al ring del retador Sadao Yaoita, que había dado una gran sorpresa y había vencido a Pascualito, lo reiteramos, el 16 de enero de 1959. Esta era la octava defensa de Pérez. Pelea del 5 de noviembre de 1959 en la ciudad de Osaka, Japón. Y Pascual Pérez, con un trabajo paciente, sin desbordarse, dominando esa sed de revancha que por dentro tenía, para limpiar esa mancha en su récord que era la derrota ante Yaoita, iba construyendo de a poco una victoria que a esta altura del combate se esperaba podía ser mediante la lectura de las tarjetas del jurado. Quinto asalto. No hay mucho entusiasmo en el ringside, colmado de japoneses que festejaban esporádicamente algún que otro acierto de Yaoita. En eso de pelear como visitante también hay que resaltar la campaña de Pascual Pérez, que no tuvo nunca ningún empacho en viajar a Japón, a Montevideo, a Venezuela, sedes de varias de sus duras defensas. Vemos cómo Pascual bloquea los golpes de Yaoita con esa velocidad, con esa repentización que hacíamos mención. El pugil oriental era muy aguerrido, buscaba el cinturón, pero se encontró con un campeón con mayúsculas. Notari, que se para, le advierte de alguna incorrección a Pérez
Y el retador, minuto a minuto, segundo a segundo, iba mostrando su impotencia. Pascual Pérez, de acuerdo a la disposición de categorías que hay hoy en día en el boxeo, sería perfectamente un peso mínimo. Es decir, 2 categorías por debajo de la que él habitualmente combatía, la de los moscas. Va a comenzar el 12º round, la pelea pactada a 15. Distancia que por ese entonces era la reglamentaria para un combate de campeonato del mundo. Hoy es sabido, todas las peleas de título se pactan a 12 asaltos, luego de la saludable iniciativa del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano José Suleiman. 13º asalto. Yaboita estaba prácticamente entregado, las piernas se le aflojaban y el derechazo cortito, seco, preciso de Pascual Pérez lo puso en la lona y será por toda la cuenta. 8ª defensa exitosa de Pascual Pérez. Vuelan objetos contundentes al ring en desaprobación con la performance de Yaboita. Los japoneses esperaban mucho más de su ídolo, quien pudo hacer muy poco ante este fenómeno de los 50 kilos 800 que era Pascual Pérez. Escenas repetidas del knockout en el 13º asalto de Pascualito. El festejo de Herminia, la esposa de Pascual, en el centro de convenciones de Osaka, Japón. Felipe Segura, Lázaro, festejando la victoria de su pupilo. Proclamado allí como ganador por nocaut en 3. Knockout inolvidable en la historia del pugilismo nacional. Fue en diciembre de 1959 también y tuvo como protagonista a un peleador panameño nacionalizado argentino, muy popular por cierto, ustedes ya sabrán que se trata de Luis Federico Thompson. Justamente en diciembre de 59 un campeón mundial, Don Jordan, llegaba a Luna Park para pelear a 10 asaltos, fuera de campeonato, ante el gran peleador canalero. Vemos entonces lo que ocurría con ese sensacional combate realizado en el Luna Park. Dejamos el audio original de Washington Rivera, el noticiero Sucesos Argentinos que por entonces se emitía en todos los cines. Luis Federico Thompson, Don Jordan, el gran knockout del panameño argentino, aquí y ahora en Boxeo de Colección. Federico Thompson, a quienes vemos en su entrenamiento previo a una gran pelea que fue trascendente en su vida deportiva. Un campeón mundial, Don Jordan, viene camino a Buenos Aires para enfrentar a Federico Thompson. Venía de ganarle a Barreto por nocaut en Brasil y aquí llegó la noche de la pelea. Don Jordan, el campeón mundial, Luis Federico Thompson, el panameño nacionalizado argentino, y el árbitro del combate, Irán Núñez. Todo dispuesto en un Luna Park repleto. Esto ocurre el 12 de diciembre de 1959. Ya está librado el combate. El campeón sobre el centro del ring. Federico Thompson con su característica habitual, manteniéndose en distancia. Un hábil caminador del ring. Y lo vemos acá en las secuencias de su primer round. Núñez, el tercer hombre en el ring. Y aquí saltamos un poco la imagen y vamos a la cuarta vuelta. El round decisivo. El campeón va siempre en búsqueda de Thompson, parece que entró muy bien esas dos manos, insiste Jordan, viene hacia Thompson y aquí el desenlace, una izquierda, una derecha y hombre al suelo. Thompson a un rincón neutral y viene la cuenta inexorable, 8, 9, out. Y así vemos el triunfo de Luis Federico Thompson. Vean, ahí viene Jordan a buscar a Thompson, se prepara nuestro muchacho. Observen ustedes primero la izquierda, golpe decisivo, ahí va, hacia arriba, y una derecha que lo acuesta prácticamente en el aire.
Al caer el campeón mundial ya nocaut, observen la serenidad con que Thompson ve este momento de trascendencia. Muy tranquilo va al rincón. Sabe que la cuenta de Irán Núñez es inexorable. Vigil a un costado del ring, hombre del gráfico, se toma la cabeza con las manos ante esta gran sorpresa para el mundo del boxeo. Y aquí lo tenemos, el out definitivo. Y ven a Thompson, los brazos en alto, es su gran consagración. Al año siguiente deberá ir a pelear con Benny Kid Paret en Estados Unidos. 7 días más tarde, el 19 de diciembre, era su cumpleaños. Cumplía 32 años. A esta altura de su vida estaba encumbrado en la fama mundial. Pero no había llegado aún el momento del descanso. Ahora, con Tino Porcio, Arnotén y con Eduardo Lauce, hay que planear todo lo relativo a su próxima pelea en Nueva York frente a Benny Kid Paret. Falta mucho y volvemos con este segundo bloque de boxeo de colección con la gran victoria, creo yo, que ha tenido el pugilismo nacional en todos los tiempos. Noviembre de 1970, lo vimos hace poco, pero no nos cansamos de volver a ponerlo al aire y disfrutarlo nosotros también. Carlos Monzón, Nino Benvenuti, un knockout de antología, aquí en Boxeo de Colección. Detrás de Monzón, como estaba con los pies en una misma línea, no pudo pegar duro, pero llegó nítidamente. A veces emplea demasiado tiempo Monzón en decidirse, está en posición de ataque y sus brazos no parten. Ese castigo al cuerpo evidentemente lo molesta a Benvenuti, le quita energía por otra parte. Está cansado el campeón del mundo. Buena combinación ahora de Benvenuti. Ahora que te va a buscar la mano, arriba la mano, Carlos, que te lo va a buscar. Abajo y arriba, tiene la... Lentamente se va desarrollando la pelea, los dos buscando la posibilidad de un golpe, actitud mucho más concreta en Benvenuti. Monzón busca por todos los caminos, a veces sin el orden debido y a veces también abriendo demasiado la guardia. Pero Benvenuti parece no tener energía. Si ustedes observen cómo deambula por el cuadrilátero, dejándose arrastrar por las piernas. En momentos difíciles siempre apela al árbitro. Pero ahora lo ha castigado seriamente Monzón. Hubo una réplica de Benvenuti por dentro y ahora lanzó su famoso cross, pero quedó corto. Gong, el campeón apela al árbitro cada vez que se ve pasando por malos momentos. Una izquierda larga de Monzón que ha sorprendido en un giro a distancia a Benvenuti. Se devuelve así al pueblo argentino cuanto ha recibido de él. Desde que Monzón ha castigado al cuerpo, como señalamos en los primeros rounds, ha sacado buen partido de eso, aunque repetimos que la peligrosidad
de los envíos, a veces zarpazos de Benvenuti a la línea alta, siguen en pie. Arriba la mano, Carlos, juéguelo. Y gira totalmente de profeso para anular el ataque del adversario. Arriba mano. Antes de gol, arriba mano. Siga pegando, Carlos. Empobrecida la imagen del campeón del mundo en esta pelea. Y realmente lo de Monzón puede ser considerado una hazaña, proporcionada, claro está, a la situación actual de Benvenuti. Pero muy digno el trabajo del argentino, que está recibiendo muchos golpes ahora Benvenuti. Es algo que no necesito decir porque ustedes lo ven. Completamente desvaído. Y atención con la réplica. ¡Derecha tremenda de Monzón! Cayó Benvenuti en su propio rincón. Está contando el referee y está en muy malas condiciones el campeón del mundo. En muy malas condiciones. Y ha perdido por nocaut. Monzón campeón del mundo. Monzón campeón del mundo con su famosa derecha que llegó a destino en un momento en que ya solo la imagen puede describir lo que nosotros no podemos narrar con palabras. Monzón campeón del mundo. Y en este segundo bloque con los knockouts históricos del boxeo argentino no podía estar ausente Víctor Galíndez y su fabulosa definición a falta de 10 segundos para terminar la pelea ante Richie Cates. Fue el 22 de mayo de 1976 en Johannesburgo, Sudáfrica, y veremos este bloque acompañados por el hermano de Víctor Galíndez, Roberto, y por el hijo del gran campeón, Darío. Galíndez Cates, los knockouts históricos del boxeo argentino, por supuesto, este no podía faltar. Ahí están las escenas. Y hay un hecho, Roberto, muy significativo, porque ese mismo día, en Reno, Nevada, habían asesinado a un gran ídolo de Víctor y de todos los argentinos que amaban el boxeo, como Oscar Ringo Bonavena. ¿Ustedes ya lo sabían? Sí, nosotros lo vimos. Exacto. Todo el núcleo, Lecture principalmente, ya sabía, bueno, nos convocó a todos y dije, bueno, mirá que lo mataron a Bonavena, pero no vamos a decirle nada a Víctor. No vamos a decirle nada a Víctor, dice, hasta después de la pelea, porque mi hermano lo apreciaba, lo quería mucho a Ringo, y bueno, en ese momento hubiese sido un golpe porque era muy sentimental, y entonces estábamos en víspera de una gran pelea. Fíjense cómo chocan las cabezas. Chocan las cabezas, sí. Y Víctor se agarra la ceja derecha y comienza otro combate. Fue un corte terrorífico. 14 puntos le dieron después. Se retorcía del dolor. Sí, no veía. Fue terrible. Ya está saltando Lecture en la esquina. Christodoulou, que no sabe qué hacer, Stanley Christodoulou, si descalificar, si descontar puntos, si dar la victoria por nocaut técnico de Cates. Ahí está Roberto. Sí. Ahí pasa, ahí cuando le da un minuto, entonces ahí hay un hecho que Cherky Vialo lo relata también. En el gráfico. En el gráfico, que es la confusión del referí que pregunta y Lecture le dice no, pero si él le pregunta si el médico lo autoriza y Lecture le dijo que sí, y ahí vino la confusión. Por eso siguió la pelea. Claro, Lecture le decía al árbitro que el médico la autorizaba y le decía al médico que el árbitro la autorizaba. Pero ahí eso era. Pero fue esa pelea, la verdad que Víctor estuvo entrenado como nunca y se mandó 15 rounds a toda fuerza. Imagínate el tercero al 15º round. Claro, cortado. En ese entonces las peleas eran a 15. A 15. La sangre de aquí te afloja las Este es el piernas. round número 10. El corte fue en el tercero. Y fíjense la fuerza de Galíndez. Además Ahora de lo la tira y le cuenta, Christodoulou cuenta y llega hasta 9 y le da el pase. Sí, vamos a ver justamente ese momento. Es una paliza. Galíndez cortado. Y estaba siempre adelante en las tarjetas, ¿no? Porque llegó Sí. y llevó la pelea. Cates no lo puede contener. Otra vez un rival más alto. Le tocó
no lo puede contener con el jab. Un ascendente, otro más. Y ahí fue. Y el hombre que se desploma en la esquina de Galíndez. A duras penas se va a levantar. La ansiedad de Víctor por definir, pero no iba a poder ser en ese asalto. Y todos recuerdan este combate porque arribó al asalto número 15 y faltaban 10 segundos, los 10 segundos que Cristodolo se tomó para contar el out. Este es el último asalto y quiero que noten, quienes no han visto nunca este combate, la camisa del referí. ¿Sabías, Darío, que una sí, riña y se dio? ¿sabías que esa camisa está en un museo del deporte en Johannesburgo? Un museo. Colorado. Me contaban alguna vez gente del rugby en Sudáfrica que, por supuesto, el primer nombre deportivo de Argentina, el que abre las puertas para cualquier turista, es el de Diego Maradona, futbolista, por supuesto, pero que cuando se menciona a Galíndez, los sudafricanos lo recuerdan muy bien y con mucho cariño, porque en esa pelea se han volcado totalmente para él, ¿no, Roberto? Sí, no, fue terrible. Todo el estadio estaba gritando Galíndez, Galíndez, y fue una cosa increíble. Y después de la pelea fue más terrible todavía. Lástima que no se pudo disfrutar del todo ese triunfo, ¿no? Por el asesinato de Ringo. Pero era una victoria como para festejarla largo y tendido. Porque fue en los 10 segundos finales. Debemos remarcar que Galíndez estaba ganando, como bien dijo Roberto. Hubiera sido mucho más pírrico, más hazañoso el que Galíndez hubiera estado perdiendo. Pero el árbitro dudó en el tercer asalto si levantarle la mano a Cates, porque era un corte y él no había determinado. Sí, no, dudó y bueno, parecía que la corona se iba, y ahí está. Los tres swing. 3 swing de izquierda, bien lo marcó Darío. Desplomado en la lona, Richie Cates, out. Y fue la locura, Roberto, ¿no? Fue una locura terrible. Después para llegar al ring tardamos como 25 minutos, porque era terrible la gente. La tercera no, era una cosa que nunca... Llegamos medio desmayados al camarín, entre Víctor, Lecture, toda la comisión. No podíamos llegar. Galíndez parece que le cuenta. Sí, ya no. Levantate si querés. Increíble. 1, 2 y 3. Y es una de las escenas más recordadas de toda la historia del deporte argentino. Out. Inolvidable el gran Víctor Galíndez ante Richie Cates, que nos da paso a la pelea del 9 de agosto de 1980. Título mundial super gallo de la AMB, Sergio Víctor Palma, ante muchos pronósticos agoreros, noqueaba en 5 asaltos a Leo Randolph. No solamente eso, le dio una paliza en los 2 primeros rounds, luego tuvo que parar un poquito la máquina y definió con una derecha oleada inolvidable para la historia del boxeo argentino en el 5º episodio. Vemos este segmento de boxeo de colección. Entre los grandes knockouts del boxeo argentino está este, Palma Randolph, y lo vemos acompañado por el mismo Sergio Víctor Palma. Tercer round. Y es verdad, yo te iba a hacer notar, Sergio, que se te notaba muy tranquilo, pese a que parecía que Randolph estaba creciendo, estaba agigantando su imagen. Claro, lo que le pasa a él es exactamente lo opuesto a mi caso. Yo descansaba en que le había ganado ampliamente los 2 primeros rounds y él estaba preocupadísimo por ese mismo motivo. Y él no podía descansar, él tenía que echar el resto. Trabajar. Así que cuando en el 5º round yo por fin lograba que el aire entrara a mis pulmones, imagínate que él no había descansado nada. Él había hecho todo este esfuerzo para ganarme el 3º y el 4º round. El que estamos viendo es el tercero. Y parecía mentira, nos parecía mentira a todos quienes estábamos siguiendo el combate por televisión en Argentina, cómo Randolph podía salir a trabajar de la manera que lo estamos viendo, tras haber recibido esa tunda. De todas maneras,
superados los nerviosismos de ver el combate en directo, uno se da cuenta de que esos golpes que llegan no hacen ninguna mella. Y también me pedían que tomara distancia, pero yo me planteaba que si para descansar yo dejaba que también descansara él, no había negocio. Mi negocio era que él trabajara. Exactamente. ¿Eso lo pergeñaste vos, salió de tu cabeza o fue una indicación del rincón? La indicación era que evitara el combate, que me mantuviera a distancia, pero negro cabeza dura cuando tiene una cosa o clara o por lo menos fija en mente, hacía esto porque entendía que era lo que había que hacer y me dio resultado. Además, por lo que te digo, confiaba en mis posibilidades de asimilación, que no es aguantar, sino quitarle efecto al golpe del rival, y capacidad defensiva. Porque esos golpes, por ejemplo, esa derecha que lleva ahí, no ese uppercut, fueron acompañados por un movimiento de cintura y de cuello. Y estamos viendo notablemente y notoriamente cómo Palma está haciendo trabajar, lo está manteniendo activo al campeón del mundo, y ahí lo conmueve con una izquierda en gancho. De todas maneras, el round fue clarito para Leo Randolph y tiene su explicación en lo que dijo recién Sergio Víctor Palma. El cuarto fue similar, tuvo las mismas características, sí. Y ya Palma estaba con los pulmones un poco más llenos, la capacidad aeróbica recuperada, y este es el quinto. Recién en este round, cuando salgo, hay en un momento de estos instantes que estamos viendo, en que por fin logro que al aspirar que me entre el aire a los pulmones. De todas maneras se nota la preocupación de la gente allí en Spokane, salvo el reducido grupo de argentinos, que por lo visto no era tan reducido. Y había muchos latinos, periodistas, no lo olvides. Sí, y bullangueros. Y bullangueros. Otra vez la presión de Sergio Palma ante este Randolph, que había nacido en Tacoma el 27 de febrero de 1958. Es decir, que al momento de este combate tenía 22 años, 22 jóvenes años. Y yo era un veterano de 24. Pero con 44 peleas, en tanto Randolph tenía apenas 18 como profesional y 9 ganadas por nocaut. Además venía de 2 años de haber combatido en promedio de más de una pelea por mes. El derechazo de Sergio, que sería el golpe final. Christodoulou que hace la cuenta, 6, 7, 8, 9, duda Randolph, out. Una pequeña protesta, pero no había para más. Una cosa que siempre recuerdo, ¿sabes? Que es un religioso con un cargo eclesiástico, es diácono. Los diáconos son la parte administrativa de la iglesia, para que el pastor pueda dedicarse a su función pastoral. Una locura en el grupo de argentinos, pero un festejo medido, cauto, en Sergio Palma. ¿Por qué? No había esa euforia de un título. No soy eufórico. Lo soy durante el esfuerzo, pero después ya está. Misión cumplida. Sí. Tercer bloque de boxeo de colección con los knockouts históricos del boxeo argentino, y este segmento está dedicado a Julio César Vázquez y a Jorge Locomotora Castro. En el año 1995 veremos a Vázquez reconquistar el título mundial de los medianos juniors en Filadelfia frente al local Carl Daniels. Una pelea con mucho significado. Vázquez iba perdiendo las tarjetas, se había juramentado volver a ser campeón en la memoria de su hermano, que había fallecido hacía muy pocos meses, y por eso esta pelea tiene un gusto especial, por la definición y por cómo se desarrolló el combate. Vázquez Daniels será el knockout que abra este bloque, y a continuación veremos el histórico knockout de Jorge Locomotora Castro ante John David Jackson. Jackson lo estaba masacrando al santacruceño
y de golpe en el noveno round un milagroso zurdazo cambió todo. Fue en Monterrey en 1994. Vemos entonces los knockouts inolvidables de Vázquez y Castro aquí en Boxeo de Colección. Con pantalón rojo y vivos blancos, Julio César Vázquez, el natural de Santa Fe. Con el pantalón negro, Carl Daniels, campeón mundial mediano junior para la AMB, que estaba dominando en ese tercer asalto y con la izquierda en recto pone en la lona a Vázquez, quien muy conmovido se para y dice que puede continuar. Vázquez había perdido el título mediano junior de la AMB justamente frente a Pernell Whitaker, quien luego renuncia a la corona, dejándola vacante. Esa vacante fue llenada por Carl Daniels, que estaba efectuando ante Vázquez su primera defensa de la corona. Vázquez había sufrido la muerte de su hermano mayor y había dicho que por él seguía en el boxeo y por él iba a recuperar el título mundial. Sin embargo, este moreno de St. Louis, Missouri, estaba haciendo las cosas muy difíciles con su movilidad, con su velocidad y con su jab de derecha, y le estaba ganando ampliamente por puntos. Pero estábamos en el Spectrum de Filadelfia, que fuera el escenario de las dos primeras peleas o las dos primeras películas de Rocky, esa famosa saga de filmes protagonizada por Sylvester Stallone. Y como un Rocky, pero nacido en Argentina, nacido en Santa Fe, Julio César Vázquez va a vivir su noche de película. Y vamos a ver por qué. Fue en el 11º round. Con poco menos de 6 minutos para que termine la pelea, y con 7 y 8 puntos por debajo en las tarjetas del jurado, Vázquez va a aplicar el código del noqueador. Daniels se confía, baja la mano derecha y por allí se filtra la zurda y se derrumba increíblemente el campeón. Charles Grillo, el árbitro de la pelea, cuenta, y ante esta grotesca escena protagonizada por Daniels, para la pelea. Nocaut técnico. Milagro en Filadelfia. Vázquez volvía a ser campeón del mundo tras soportar una superioridad absoluta por parte de Daniels, que allí se recupera en su esquina. Esta fue una victoria milagrosa, pero creemos que no fue tanto como la que vamos a ver a continuación. Basta con ver este rostro para darnos cuenta por qué hablamos de victorias milagrosas. Usted ya sabe, es Jorge Locomotora Castro. El que está a la derecha pegando a voluntad es el norteamericano John David Jackson. Estaba en juego el campeonato mundial de peso mediano de la AMB en poder del argentino, quien ya no podía más, pero que guardaba un pequeño cartucho de dinamita en sus puños. Si el árbitro de la pelea, Stanley Christodoulou, allí manchado con sangre, Christodoulou fue el mismo que dirigió a Galíndez contra Richie Cates en la famosa pelea de Johannesburgo, decía que si Christodoulou paraba la pelea, nadie le iba a poder reclamar nada. Todo lo contrario, me parece que lo iban a felicitar, los argentinos incluidos, porque Castro estaba recibiendo al por mayor. Ahí intentaba una reacción el argentino, pero era muy superior Jackson, mucho más veloz y preciso con sus golpes. Izquierda de John David Jackson, Castro, que simula estar sentido, lo mide, siga en la mano izquierda del santacruceño. Ahí está el milagro que se produjo. Sin embargo, como una película de Hitchcock cargadísima de suspenso, todavía la pelea no terminaba.
pero Castro no perdonó. Segunda caída de John David Jackson, cuenta el árbitro sudafricano. 3 caídas según las reglas de la AMB. En ese entonces decretaban el knockout automático. La busca Castro y la consigue. Final, increíble final. Jorge Castro seguía siendo el campeón del mundo de peso mediano en la pelea más increíble de la historia del boxeo argentino, con un argentino involucrado, con este bravo boxeador nacido en Caleta, Olivia, Santa Cruz, que nos da un precioso y un digno broche de oro para este programa de combates increíbles, de esos que marcan más que ninguno el porqué en una pelea, en un match de boxeo, jamás se debe predecir un ganador, hasta el último tañido de la campana o hasta el out de un referí. La repetición de la primera de las caídas de John David Jackson. Gancho zurdo en pleno mentón y hombre al piso. La mirada extraviada. Christodoulou, que cuenta, incrédulo como cualquier espectador. Faltaban 39 segundos para el final del 9º round. Gancho de derecha, segunda caída de John David Jackson. Otra cuenta más. Fíjense los rostros de los mexicanos en el ringside. Nadie podía dar crédito a lo que estaba viendo. Y tras la tercera caída de Jackson, que ahora vamos a volver a ver en cámara lenta, vamos a escuchar la palabra de Locomotora Castro como cierre de este programa. Sí, en todo momento pensé que podía ganar por nocaut, pero en ese momento sabía que iba perdiendo la pelea por punto. Bueno, más que estaba cortado, bueno, me daba la impresión que me salió, no sé si Galíndez me ayudó, pero en el momento me decía, estoy cortado, pero me quería limpiar los ojos para poder ver en el árbitro. Otro nocaut estremecedor e importante en la historia del boxeo argentino. Juan Martín Colli noqueando a Patricio Oliva en Rivera, Italia, consagrándose campeón mundial welter junior. Lo cuenta el propio Juan Martín Colli junto a este cronista. Algo que para mí fue natural, era una pelea más, no era una pelea por el título mundial. Yo estaba mirando la pelea de Jesús Romero con el Panterita, un chico que después un venezolano, no lo vi más. Bueno, yo estaba viendo la pelea del lector y me estaba buscando. Semifondo era. Claro, yo tenía que salir a pelear. Y dice, ¿dónde está el pibe? Yo estaba colgado en el alambre, de la que ponía una cancha de fútbol del estadio de River, yo estaba colgado en el alambre perimetrales, allá arriba mirando la pelea porque no podía verla del lugar que estaba, ¿no? Y entonces estaba Raúl Mago, un íntimo amigo, dueño de acá de una empresa, y el negro Polieski, que estaban los dos conmigo, ¿viste? Y no querían decir que yo estaba arriba, yo estaba colgado así, mira, esperando que el lector se vaya para bajarme, ¿viste? Entonces cuando el lector se mete buscándome, yo me bajo, y cuando vengo saliendo para el coso, Oliva afirma un pie, y la bota de Oliva tenía fleco. Y digo, esta noche le volaron los flecos. Pero y seguí caminando para mi camarín, entonces me termina de arreglar Zacarías que yo y salimos. Pero para mí era una pelea más, o sea, cuando empezamos a combatir, bueno, yo vi que no lo podía agarrar muy bien. En el término del segundo round, Zacarías me dice, Juan, cuando Oliva retrocede, baja las dos manos, fíjate y volea la mano izquierda ahí, meté la mano en swing por ahí. En ese momento yo salgo y le hago la mano y él me hace ese trabajito que decía Zacarías. Ya después, bueno, cuando llega el momento, ¿no? Yo ya después no hago la mano, mando la piña. Y después en el camarín, bueno, fui a festejo, todo, pero para mí no me había dado cuenta, no había reaccionado. Yo entro al camarín, mi señora lloraba por un rincón, Martincito, que era un bebé, lloraba porque lloraba mi mujer. Por la otra punta lloraba Raúl Magua, por allá lloraba el negro Polieski. O sea, ¿por qué?
Rodrigo tenía que pelear a los saltos con los guantes puestos arriba del ring, abrazado a mí, un gran amigo como lo fue Jesús Romero, lo es Jesús Romero, y Rodrigo también lo son, ¿no? Son grandes amigos que te dejan la perfección, ¿no? Que después por el tiempo te separás, pero que sabes que están acá. Y bueno, y te diré que... Entonces me entro a bañar, me estoy bañando y digo, ¿por qué lloran esto? ¿Viste? No. No estabas... Y me estoy bañando y reacciono y digo, yo soy el campeón mundial. Logré mi objetivo, soy el campeón mundial. Le pegué una piña en la puerta de baño y me quebré el dedo. Pero arranqué la puerta de Veneza, la arranqué, ¿no? Entonces todo venía corriendo a casa y le digo, soy el campeón mundial. Ella me abracé yo con ellos, desnudo, porque me estaba bañando, salí del camarín, empecé a los saltos a festejar después que me estaba bañando, después que me cayó el chorro de agua encima, que me enfrió un poco, ahí reaccioné que era el campeón mundial. Vamos a poner al aire, a pedido de muchos también, el nocaut de Sergio Maravilla Martínez. ¿Por qué? Porque nos inspiró para hacer este programa de los nocauts históricos del boxeo argentino y porque es una definición que uno no se cansa nunca de ver. Muy bien, en el marco de los nocauts históricos del pugilismo argentino, volvemos a ver Martínez Williams, 20 de noviembre de este 2010. Martínez Williams, la gran revancha. Este es el Boardwalk Hall de Atlantic City en Nueva Jersey. Y aquí está yendo hacia el ring de Punisher, el castigador, como lo apodan a Paul Williams. Aquí, muy confiado, muy sereno, el campeón del mundo, junto a Gabriel Sarmiento, su entrenador, sus managers, Ricardo Sánchez Atocha, Samson Lukovic, Ludi Vela, muchos cinturones atrás, 2 verdes del Consejo Mundial de Boxeo, como campeón super welter que fue y actual campeón de peso medio que es. Presentan a Martínez, récord de 45 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 26 knockouts. De Aiken, Carolina del Sur, Paul Williams. Y aquí está esta pelea justamente para ilustrar con uno de los knockouts más sensacionales de la historia del boxeo argentino. Williams, bien en su papel de retador, buscando la pelea, saliendo a mandar, pero va a comenzar a llegar Sergio Martínez. Y es la actitud del peleador bonaerense la que también se debe destacar, aún por sobre el knockout, que fue majestuoso. Un hombre que aprovechó todas las ocasiones que la vida le dio, que no fueron muchas porque a los 35 años, recién ahora, está brillando en el firmamento boxístico. Un lugar que no muchos ocupan y que Martínez supo ganarse a fuerza de presentaciones como esta. También hay que recordar que esa derrota ante Paul Williams puede lucir como una victoria. Luego hubo un empate increíble ante Kermit Cintron, en el cual le birlaron una victoria 2 veces, una por nocaut, cuando el árbitro ya había contado los 10. Alguien se metió, dijo que Cintron había recibido un cabezazo. La pelea siguió increíblemente. Luego le había ganado por 6-7 puntos y dieron un empate. También venció a Kelly Pavlik este mismo 2010 en una victoria rutilante que solamente fue superada por esto. Por eso, desde este humilde puesto de transmisión, no podemos hacer otra cosa sino que presionar amablemente a la gente del círculo de periodistas deportivos para reconocer una vez más al boxeo. No creemos que haya deportista en el país que merezca tanto el Olimpia de Oro como Sergio Martínez.
Usted dirá Luciano Neymar, usted dirá Lionel Messi. Todo es discutible, pero las victorias de Martínez este año fueron ante rivales de primerísimo cartel y fueron contundentes. Si bien a Pavlik le ganó por puntos, dio una cátedra de boxeo. Y aquí, bueno, ya verán enseguida. Escenas del primer asalto, la izquierda de Martínez, presagio de lo que vendrá, otra zurda más. Williams contesta, eso sí, pero fue superado en el primer asalto. Segundo round. Martínez seguía con la actitud de afirmarse, de no dejarle a Williams la iniciativa, la grande. Dos rivales dispuestos a todo, a llevarse la victoria a como dé lugar. Dos verdaderos primeras series del boxeo. Izquierda de Martínez, atención. El primer alerta. Sigan la maniobra. El movimiento del torso hacia la derecha y otra vez llega la zurda. Segundo alerta. La misma maniobra. Con lo cual nos demuestra Martínez que el knockout no fue una mano fortuita, sino una maniobra elaborada, preparada, que llega ahí. Impresionante. No cabe otra palabra. Y ahí quedó. Paul Williams, dormido. Podían contarle 1000. Sergio Martínez, protagonista de uno de los knockouts más fabulosos en la historia del boxeo argentino. E indudablemente será la figura que se utilice para ilustrar lo que fue el knockout del año 2010. La corona de rey, bien merecida en la testa de Maravilla Martínez. Veremos las reiteraciones, son por demás elocuentes. Y uno no se cansa nunca de ver este knockout, como el de Monzón a Benvenuti, como el de Galíndez a Cates, el de Palma a Randolph. Bueno, aquí está. ¡Bang! Ya estaba dormido arriba. Noten que dio con la cara en la lona. Sensacional Maravilla Martínez. Amigos, nos despedimos. Realmente hemos disfrutado mucho de este programa. Vamos a volver a Huracán la semana que viene para evocar el gran combate que cumplirá 40 años el 7 de diciembre. Ringo Bonavena contra Muhammad Ali. Y aprovechamos y damos las gracias, como siempre, a la gente del Club Huracán por abrirnos las puertas de este gimnasio. Y decimos que el 10 de diciembre va a haber un espectáculo boxístico amateur en el gimnasio del Club Huracán en Caseros al 3100, en pleno corazón de Parque Patricios, en la capital federal de la República Argentina. Será hasta la próxima con Bonavena Ali, prometedor programa de boxeo de colección. Hasta la próxima, gracias.